La jueza Karina Andrade decidió liberar a 114 detenidos argumentando falencias en el accionar policial y derechos constitucionales. Para hablar de este tema y también cuál será el futuro de las designaciones de Ariel Lijo y García Mansilla en la Corte, convocamos a Eduardo Jerome, ex juez y abogado penalista. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo evalúa usted la decisión de la jueza de liberar a los 114 detenidos por los incidentes de ayer? Muy simple, lamentable. Realmente por no tener argumentos más fuertes inclusive. ¿Por qué? No se justifica cuando yo leo la resolución de la jueza en la cual los deja en libertad. Habla de, por ejemplo, que recibió información imprecisa, que no estaba totalmente llenado los requisitos que se tiene que hacer una detención conforme un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tenía que estar con claridad las causas, el horario, etcétera, como si se tratara de una persona o dos. Ayer fue un caos. En ese caos, cuando se detiene a las personas, 114 personas detenidas, se hizo de la manera que se pudo, como pasa en esas ocasiones. No se cumple absolutamente, es imposible cumplir como si fuera una sola persona. Lo importante es que se los puso a disposición de la jueza y se los puso rápidamente, de inmediato a disposición de la jueza, que se quejaba de que los papeles algunos no estaban completos, etc. Y rápidamente los deja en libertad. Ahora, bien, esta jueza cita nada más ni nada menos que en su fallo a una figura que fue nefasta para el derecho penal, para la justicia argentina, que fue Zaffaroni. Zaffaroni ideó la teoría del abolicionismo penal, no la del garantismo. ¿Por qué? Porque precisamente abolió las garantías de las víctimas, abolió las garantías de la sociedad. Se las dio solamente a los delincuentes. Y ahora esta mujer, emulando a Zaffaroni, también los deja en libertad sin absolutamente hacer ninguna comprobación. A tal punto es así que no solo incurre también en un mal desempeño de sus funciones, sino que comete irregularidades ella, al dejar en libertad a un individuo de 33 años que tenía una orden de captura vigente. Un uruguayo era en este caso. Bueno, quiere decir que no solo no investigó a lo que tenía que investigar, sino que hay que investigarla a ella. Porque estos jueces facilistas, estos jueces abolicionistas, son los que han provocado la puerta giratoria, son los que han provocado que la sociedad mire a la justicia con absoluta desconfianza, que tenga este grado de desconfiabilidad en el Poder Judicial, que está provocado no por todos los jueces, que hay muchísimos que cumplen con su función y trabajo como corresponde, sino por estos jueces que son facilistas, que se ocupan más que nada en dejar en libertad a los delincuentes en vez de proteger a la ciudadanía. Y esto es algo que realmente hay que ponerle coto, y para ponerle coto están los organismos del caso, los jury de enjuiciamiento, que deben ocuparse de analizar la conducta de los magistrados. Miren, más aún, la jueza habla de que en el caso había derechos constitucionales que estaban muy comprendidos, como es el derecho a la protesta, el derecho a manifestarse en democracia, el derecho a peticionar a las autoridades, bueno, el derecho a la libertad de expresión, o sea, los enumeró todos. Ahora, el único que no enumeró es el derecho a la propiedad, a la convivencia, el derecho a que los ciudadanos estén protegidos. Todos esos derechos no existen para esta jueza. Se habló, dice, no hubo acá otro delito más que el de atentado, el resistencia a la autoridad, y los que incendiaron vehículos
y los que rompieron Eso montones de cosas. precisamente, y discúlpeme, precisamente eso le quiero preguntar. Hemos visto las imágenes, en reiteradas ocasiones hemos visto todo lo que ocurrió ayer. Un juez, cuando recibe, digamos, a estos detenidos, y no recibe la información, como dice la jueza, que no recibió la información de la policía, puede estar atento de esas imágenes y por esas mismas imágenes decir, bueno, esta gente no puede salir, más allá de que algunos tengan antecedentes inclusive. Pero es obvio, si no cuenta con toda la información necesaria, la tiene que conseguir rápidamente, pero la solución no es dejarlos en libertad de inmediato, porque ni siquiera esto sirve para que la gente pueda pensar que el que comete un delito es castigado, porque si prácticamente, así como entraron, salen al rato, entonces, ¿qué le queda para como ejemplarizador estos fallos judiciales? Creo que pierden todo sustento. Por eso me parece que ya no se puede soportar, no se puede tolerar más que haya jueces que solamente piensen en los delincuentes y que se olviden por completo del ciudadano, que es la persona, la víctima, es la sociedad, que son los que la gran mayoría de la gente y la que tiene que ser protegida, no desprotegida para quedar a merced de estos vándalos. Doctor Gerome, usted hablaba del desprestigio de la justicia. ¿Cuánto contribuye a ese desprestigio la designación de Ariel Lijo y de García Mansilla para la Corte? Bueno, son dos casos diferentes. ¿Por qué? Uno prestigia la justicia, el otro la desprestigia. En el caso de García Mansilla, que no veo por qué se han puesto prácticamente de acuerdo la senadora Taliaferri, que es del PRO, con el kirchnerismo, con Lustó, es una mezcla extraña que se han puesto para tratar de voltear el pliego de García Mansilla cuando se trata de un catedrático de primera línea, un hombre de prestigio, y que ha dado muestras de la independencia cuando el otro día, apenas ingresado a la Corte, votó en contra para negarle la licencia al hijo, o sea, una muestra perfecta de independencia del mismo gobierno que lo había designado. Ese es un caso. Y el otro caso se trata, bueno, de una persona como el juez Lijo, que no tiene ningún fundamento para estar en ese alto cargo, que está cuestionado por todos los organismos, por los colegios de abogados, por todas las organizaciones profesionales, duramente cuestionado, que se hizo famoso por cajonear causas. Entonces, me parece que en ese caso realmente creo que no es una designación que prestigia la justicia, esta última, ¿no? Los dos están en el mismo decreto. Ciertamente, los dos están en el mismo decreto, pero creo que no se puede medir a los dos con la misma vara, porque en el caso de García Mansilla tiene blasones, tiene lauros que realmente ameritan que pueda ocupar ese altísimo cargo en el más alto tribunal de la nación. En el caso del hijo no los tiene, por eso creo que debería ser objeto de análisis diferentes. ¿Qué cree que haga García Mansilla si el Senado rechaza el pliego? Bueno, si el Senado rechaza el pliego, García Mansilla podría estar habilitado para ejercer, para estar en el cargo. Quizás hay quienes dicen que completa el periodo constitucional y hay quienes dicen que si el Senado rechaza el pliego, caería ya en ese momento su legitimidad como miembro de la Corte. En el primer caso duraría hasta el 30 de noviembre, en el segundo caso cesaría de inmediato. Pero bueno, sea un caso u otro, si se rechaza el pliego, entonces ya la actuación de García Mansilla en la Corte estaría absolutamente terminada. Yo creo que tal vez él mismo se iría en ese momento si se le rechaza su pliego. Convengamos que todo esto ha sido muy desprolijo. Sí, precisamente, ha sido muy desprolijo y precisamente esas cosas se terminan pagando. ¿Por qué? Porque sinceramente creo que las circunstancias que habilitan una designación
durante el receso del Congreso, bueno, si bien constitucionalmente no era cuestionable, hoy en día no se puede decir que si lo nombro el 26 de febrero o el 27 de febrero, lo hago antes de que termine, porque el 1 de marzo ya empezó la actividad del Congreso. Entonces, no vi con buenos ojos esa designación a las apuradas, por más que legalmente fuera correcto, porque estaba dentro del plazo que la Constitución dice. Pero bueno, también es cierto, me parece que se debió haber elegido el otro camino. También es cierto que me doy cuenta que en el Congreso, al estar volteando los dos pliegos, ya no se están teniendo en cuenta las calidades de uno y de otro, sino que se está haciendo una campaña directamente en contra de cualquier actividad gubernamental, y eso tampoco es bueno, porque llevar la política a esos extremos y, ya le digo, rechazar a una figura que tiene pergaminos suficientes y mucho más que muchos otros que pueden estar en carrera como para integrar ese alto tribunal, no me parece que sea una actitud de justicia, sino una actitud de política, nada más. Doctor Gerome, hablando de política, ¿no ha sido un paso en falso que García Mansilla haya jurado con los otros 3 miembros de la Corte y luego le haya rechazado, junto con 2 miembros más, le haya rechazado el pedido de licencia al hijo, cosa que cayó muy mal en la Casa Rosada? Sí, cayó mal, pero me parece que fue una muestra de independencia muy grande por parte de García Mansilla, que creo que debería ser tomada en cuenta por los legisladores. Ya, una persona que no tiene asegurada su viabilidad, una persona que está nombrada prácticamente provisoriamente, hasta tanto ser que tenga esta muestra de independencia del Poder Ejecutivo, creo que prestigia esa designación, porque no sé si otra persona lo hubiera hecho. Es justamente lo que se pide. Está ejerciendo sus funciones y que no le importa tener que cumplir o tener que dar el beneplácito a quienes lo designaron. Doctor Eduardo Gerome, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Un gusto para mí también. Adiós, muy buenas noches. Adiós, buenas noches. Y el deporte, el tiempo y otros temas en instantes, cuando volvamos con más noticias a las 20:30. Seguimos.